Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro.
adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor, ¿por qué luchar por no escuchar que una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para después sentir el gozo de su amor? Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, y que hay una gloria que te espera más allá. Hoy con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. Amigo pecador, ¿por qué luchar por un día de mañana que es incierto? Cuando la Biblia dice en San Juan 9:31 que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Así que, amigo, arrepiéntete, busca su rostro y Él te perdonará. ¿Por qué pensar de que mañana podrá ser? Que tienes tiempo de pensarlo una vez más. Si sabes tú muy bien de que quizás al fin mañana ya no vuelvas a vivir. ¿Por qué luchar por no escuchar que una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en Él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, y que hay una gloria que te espera más allá. Hoy con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón, brindándole a Él tu corazón, brindándole a Él tu corazón. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras.
Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, Dios les bendiga grandemente a todo aquel que por la gracia y la misericordia de Dios pueda oír y ver este video. Soy la hermana Luisa, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor Osvaldo Tona. Estoy aquí para testificarles cómo Dios obró en mí para conocerle a Él. Porque de verdad antes yo no conocía nada de Dios así como hoy. Solamente yo crecí en un hogar llamado así católico, pero en realidad no era el catolicismo que se ve hoy, sino era la creencia solamente y bueno, eso es lo que le enseñaban a uno, como que era de ahí, pues de lo que tenía uno que hacer y creer. Pero por la gracia de Dios hoy me doy cuenta de que había algo en mí, lo había, porque en verdad había como que un aseo, un hambre del Señor Jesucristo, de un vacío que había en mí, pero aquello no lo llenaba. Yo trataba de hacer todo lo posible, de hacer lo que aquella religión mandaba. Mientras estaba pequeña, no hacía sino lo que mis padres enseñaban. Pero cuando ya fui creciendo, empezó esa sed, una sed en mí, que yo sé que era una sed de Dios, pero también sabía que había un vacío y yo quería llenar ese vacío, pero no sabía cómo. Entonces me metí en el catolicismo, en lo que se hacía en aquel tiempo, pero también veía que por más que me esforzaba yo tratando de hacer lo que allí se exigía, el vacío seguía igual. No había forma de que eso se llenara. Pero de repente surgió en mí un deseo de leer la Biblia, porque yo decía, ¿será verdad? Al mismo tiempo en mí, no sé, había algo que no sé cómo explicarlo, como una incredulidad hacia las personas, porque yo oía de muchas religiones, no que yo me le había metido ahí, pero sí oía de que había un pentecostal, que había esta otro, que había el otro, pero había algo que me decía a mí, ¿y cómo sabes tú que eso es la verdad? Si toditos dicen que tienen la verdad, los católicos dicen que tienen la verdad, los adventistas, toda religión dice que tiene la verdad. Y yo decía, Señor, yo no, si el día que yo te sirva a ti, yo no quiero servirte en religiones. Yo quisiera de verdad llegar a la verdad. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la verdad? Pero antes de esa sed, había en mí algo que no entendí y a la vez todavía yo hoy me pongo a pensar sobre eso y no entiendo cómo llegó a mí. Solamente porque a mí me tocó vivir con una persona creyente de la palabra y la señora me decía, la hermana me decía, lea la Biblia, me daba un Nuevo Testamento y yo no entendía nada que decía, aquello era como si fuera inglés para mí, fuera un idioma en inglés. También una vez pude acompañar, por invitación de una hermana mía, una hermana carnal, pude acompañarla a la iglesia y yo no supe nada que predicaban esos hermanos, no entendía de verdad, porque hoy usted va a una iglesia, cualquiera va a una iglesia, con la que sea, y escucha y entiende de qué están hablando, si están hablando del mundo, si están hablando de Dios, si están hablando de lo que estén hablando, entiende, pero yo era que no entendía nada, yo no podía entender qué decían ellos, era como si ellos estuvieran hablando en otro idioma que yo no conocía. Pero cuando yo me metí, ahí empecé a sentir hambre, sed de conocer yo, cómo era que se adoraba a Dios, qué era Dios, que yo quería saber. Pero como había también esa cosita que
que me hacía dudar de las personas, entonces me compré la Biblia católica. Hice todo lo posible para que el Señor que nos entrenaba en el catolicismo me consiguiera una Biblia católica, porque en aquel tiempo, hace bastante tiempo atrás, no todo el mundo leía la Biblia. Entonces, por fin en el tiempo Él me la consiguió y me puse a leer. Y en vez de ahí, llegó en mí, que hasta hoy no entiendo cómo, el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, pude entender. Cuando antes yo trataba de leerlo y no entendía, de repente ahí yo me puse a leer la Biblia y ahí sí veía que decía. Pero eso, en vez de acercarme más a la religión donde yo había crecido, la que estaba practicando, me alejó. Me alejó porque empecé a ver que por qué esas personas, los sacerdotes o los predicadores de esa religión, no hacían como decía la Biblia. Entonces, eso me alejó. Y empezó la batalla de dónde estaría la verdad, porque ya sabía que ahí no estaba. ¿Y dónde estaría? Y yo no sé, hablando con Dios sin conocerle, sin nada, pero yo hablaba y le decía, Señor, yo no quiero llegar a una religión, de verdad que no quiero llegar a una religión, yo quiero llegar a la verdad, a tu palabra, que sea a la verdad. Pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo dónde está la verdad? Porque aún no sabía que la verdad estaba en la Biblia. No sabía que la verdad estaba en la palabra de Dios. Entonces, leí la Biblia católica. Luego me tocó vivir más cerca de mi hermana, que era cristiana, y ella empezó a hablarme de este mensaje que se predica hoy. Entonces, bueno, ahí ya yo pude entender, iba entendiendo qué era, pero aún había algo que me decía, ¿y cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que este señor, este profeta que dicen ellos, cómo sabes tú que era? Para mí esa era la voz del enemigo. ¿Cómo sabes tú que él dijo la verdad? ¿Quién te dice a ti quién te comprueba a ti que él habló la verdad? Y estuve en esa batalla, Entonces, lo que hice fue, yo distinguía, o sea, todos en ese tiempo distinguíamos a la Biblia de los católicos como la Biblia católica, y a la Biblia de los evangélicos como la Biblia evangélica, así lo entendíamos. Entonces, yo ya tenía la católica, que me alejó de la religión católica. Entonces, yo dije, bueno, voy a comprarme la Biblia evangélica. Y hablé con mi hermana, y ella habló con el pastor, y entonces me llevaron, inclusivemente de aquí de la 34 me llevaron una Biblia, no sé si de aquí de la iglesia, pero sé que él vino a una reunión de ministros y me llevó la Biblia, la que yo llamaba la Biblia evangélica. Entonces, ahí me metí, y ponía en una mesa, yo ponía la Biblia católica, la que yo llamaba católica, y la Biblia evangélica, que yo llamaba la Biblia evangélica, la que llamábamos en ese tiempo así. Y comparaba versículo con versículo. Si yo leía un versículo de la católica, lo comparaba, le leía también a ver qué decía la evangélica. Y así pasaba yo horas, tratando de conseguir alguna diferencia. Y la diferencia que conseguí fue que las partes que yo leí, los textos que yo leí en la Biblia, los capítulos que leí, los libros que leí, pues hablaban mucho más claro, mucho más claro, en la Biblia católica que en la Biblia evangélica que yo tenía, porque a lo mejor había sido, no sé, traducida en un tiempo más acá, y a lo mejor no sé, pero aquella hablaba más crudamente. Y yo decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente, sobre todo los sacerdotes, ya, por qué no le hablan tal como dice la Biblia a su gente que se congrega, a sus congregantes? Y bueno, empecé a leer las dos Biblias, y ahí pues Dios me convenció de la verdad. Pero no la verdad de que esta es la verdad, no, porque yo seguía el enemigo luchando conmigo de que dónde estaba la verdad. Pero hubo un día que por la gracia de Dios, que sé que fue el Señor, no fui yo,
Iba yo por allá, iba caminando, pasando, aunque me recuerdo clarito en una escuela, y eso fue una experiencia grande para mí, de verdad que fue una experiencia con el Señor. Y yo le dije, diablo, yo sé que eres tú, que me estás molestando, porque es que no me dejaba en paz. Era una batalla, noche y día, mientras yo estuviera despierta de noche y en el día, todo el día, la batalla de cómo sabes tú que esto es la verdad, cómo sabes, quién te comprueba a ti que este hombre dijo, que esos folletos que tú lees, que eso es la verdad. Entonces, yo me paré, como ya yo había leído y ya estaba convencida de que sí era la verdad, aunque el enemigo no me dejaba, metiéndome la cizaña de la duda. Yo me paré y le dije, diablo, hasta aquí. Yo he hecho mi suerte, yo lo dije en el mensaje, no lo dije en la palabra, yo dije en el mensaje porque era la batalla mía era contra el mensaje, porque la Biblia yo sabía que era la verdad, pero no había visto, a lo mejor todavía yo no había visto el mensaje en la Biblia. Entonces, me paré y le dije, diablo, hasta aquí. Hoy yo he hecho mi suerte, por mentira o por verdad, por vida o por muerte, pero he hecho mi suerte y pongo mi vida al lado de esta palabra. Sea lo que sea, pero yo esto es lo único que yo veo que verdad es la Biblia. Es lo único que yo veo, que es tan exacto que es la Biblia, pues es la Biblia interpretada. Entonces ahí, hermano, eso es algo que solamente que yo que lo viví lo puedo entender. Desapareció aquella batalla y ahí me quedé y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, hasta el sol de hoy, eso fue en el año 1980, por ahí, 87, 88, por ahí más o menos fue, porque nunca anoté, pero sí, por ahí fue. Y hasta el sol de hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estoy. Y hoy, por la gracia de Dios, sí entiendo por la misericordia, porque es la gracia y la misericordia de Dios, no somos nosotros. Es Dios que es tan grande y misericordioso lo que ha hecho por nosotros, y podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, lo que Dios hizo y está haciendo y seguirá haciendo por nosotros, hoy es que lo podemos entender. Pero antes no lo entendíamos en verdad. Pero por la gracia de Dios aquí estoy. No sé cómo yo aconsejar a alguien que que la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, no para mí. Pero nunca fui descarriada por la gracia de Dios desde que llegué allá en el 1988. Me he mantenido con luchas y pruebas allá y todo, pero nunca supe lo que fue volver atrás, porque sé que hubo una voz, hubo una mano que me sostuvo, que cuando yo trataba de volver atrás, porque el enemigo me batallaba y me decía, si tú no fueras evangélica, me decía así clarito, pues hoy podías zapatearle a tu esposo, podías batirle los platos, podías hacer cualquier cosa, pero como te metiste evangélica, ahora no lo puedes hacer. Y esa era una batalla. Entonces tenía esa lucha, tenía ese problema, pero nunca yo trataba de volver atrás para poder hacer lo que hacía antes de llegar al Señor, pero no pude. De verdad, ahí había algo que no me dejaba, y por eso yo hoy testifico para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Aquel Jesús que caminó allá en Palestina, que anduvo por allá, es un Dios vivo hoy, un Dios real, un Dios que lo podemos ver, lo he visto en tantas y grandes maravillas que Dios ha hecho en mí hoy, que no, en aquel tiempo yo no las veía, de verdad, no veía nada, pasaba lo que pasaba y yo no veía. Hoy es que yo sé que era Dios que no me permitía volver atrás, era Dios que no me permitía hacer las cosas que yo seguía haciendo, que yo hacía, pero en aquel tiempo yo no entendía que era Dios, pero hoy por la gracia de Dios sí lo puedo entender, hoy sí puedo saber que era la misericordia de Dios, porque nosotros los cristianos, aunque antes no lo entendíamos, vamos
Dios va guiando todos nuestros pasos y todo lo que nos viene, todo lo que sucede, es un propósito de Dios. Es Dios guiándonos por algo que viene, que Él nos quiere mostrar, que quiere hacernos ver, que quiere cualquier cosa que viene en el camino, ya Dios nos va encaminando a eso, aunque muchas veces no pensamos por qué pasa esto, por qué no nos detenemos a pensar que querrá Dios. Hay algo, no nos ponemos a meditar en eso, pero sí es Dios. Es Dios, hoy yo lo puedo entender, que es Dios guiándonos por ese camino porque quiere darnos algo mejor. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y espero que esto pues ayude a cualquier hermano o amigo que le sirva pues de ayuda para cualquiera que necesita de verdad de la gracia y amor del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Males comunes de una iglesia, la lengua, parte 6. Bien, el Señor les bendiga. Nuevamente le damos gracias al Señor cuando nos permite pararnos detrás del púlpito con un solo objetivo: traer esa buena palabra, porque la palabra a su tiempo, qué buena es. Queremos continuar en este maravilloso tema. Los que han estado llevando la secuencia de este mensaje, males comunes de una iglesia, la lengua. Esa es la primera parte, ya la terminamos, males comunes de una iglesia. Ahora vamos para la segunda parte, la lengua. ¿Cuántos trajeron la lengua? Empezando por mí, ¿verdad? Si usted no trajo la lengua, no podemos predicar. Pero esa lengua bien usada es un instrumento en las manos del Señor. Bien, queremos tomar aquí como base en Proverbios 18:21. Libro de Proverbios 18, versículo 21. Bien, leemos la palabra en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago, en Santiago 3, donde está un manjar, ¿verdad? Y habla duro sobre lo que es la lengua. Recuerda que la lengua es castigo del cuerpo, castigo de la carne. La usamos bien, es de gran bendición, pero si le damos un mal uso, todo el poder está allí, la vida y la muerte, en la lengua. Bien, Santiago 3, versículo 1 en adelante, hasta el 18. Vamos a leer todo el capítulo. Hermanos míos, no os engañé, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros
y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La sabiduría de lo alto. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué inspiración Dios le dio a Santiago, al apóstol Santiago. Es uno de los mensajes tajantes, aleluya, que toma aquí el hermano Oscar Galdona para empezar a hablar sobre este tema, la lengua. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias cuando por tu gracia y tu misericordia podemos, oh Dios, aleluya, estar en este tiempo cuando tenemos que ministrar la palabra y hablar sobre ese pequeño miembro que es la lengua. Aleluya, un mal, aleluya, que no ha sido podido ser domado por la misma naturaleza humana. Y sabemos que, como dijo tu siervo el profeta, el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Aleluya. Pero sabemos que por la gracia del Señor, el único que toma control y dominio sobre esa lengua es el Señor Jesucristo. Él sí la puede domar. Aleluya. Y en eso estamos creyendo. Señor, usa mi lengua, Señor. Aleluya, para ministrar tu palabra. Tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré de palabra. Concédelo, que sea así en esta hora, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, maravilloso. Aleluya. Maravilloso tema. ¿Ve? Aquí da la introducción. El libro de Santiago y de los Proverbios son los más prácticos de toda la Biblia. El consejo del hermano Oscar Galdona siempre era, ¿verdad?, que deberíamos nosotros, como cristianos, a diario leer un proverbio. Por ejemplo, ya hoy estamos a 30. Entonces usted le corresponde leer Proverbios 30. Él tiene para todo el mes. Un deleite continuo, si usted toma ese buen hábito, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Los proverbios traen mucha sabiduría y si estamos demandando sabiduría, dice la palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará. El libro de Santiago y de los Proverbios son los más prácticos de toda la Biblia.
En ambos se insiste en el buen uso que debemos de la lengua como cristianos, porque con ellas podemos hacer mucho bien o mal. Si la usamos malamente será causa de sinsabores y tristeza para nosotros y para los demás. Como cristianos debemos siempre recordar las sabias amonestaciones de Dios en su palabra. Debemos procurar vivir y practicar las virtudes cristianas que nos alejarán de sus males. Solo así podemos mostrar al mundo el poder de Cristo en nuestras vidas. De lo contrario, el enemigo traerá vergüenza sobre nosotros y sobre el Señor. Santiago habla de la lengua como un mal infernal, sé que viene del mismo infierno, que aunque es un órgano pequeño, entre los pequeños de nuestro cuerpo, hace el peor mal. Fíjate, la lengua es un miembro cobarde, y aún si usted va al dentista y te duermen las encías, la lengua es tan tremenda que ella no se queda dormida. Aún con la anestesia que le puedan dar. La lengua quiere mantenerse todo el tiempo viva. Y ella es una cobarde, está detrás de una plancha. ¿Ve? Más que no es una plancha caliente, estamos hablando de una plancha. Eso lo usan los viejitos. ¿Ve? La prótesis, si le faltan algunos dientes, usted se pone una prótesis y la lengua vive detrás de esa prótesis. Pero si usted tiene toda la dentadura completa, allí ella vive detrás de esa, aleluya, de esa construcción de mármol, aleluya, de marfil, allí detrás en tu boca. Y con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Ahora el Espíritu Santo es un caballero. Entonces tenemos que aferrarnos a la palabra, aleluya, y pedirle a Dios que nos ayude para que no seamos unos charlatanes. Aleluya, que tengamos la templanza del Espíritu Santo, ese dominio propio para controlar esa lengua. Y la misma palabra nos dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aún el mismo Señor dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga es ligera para un verdadero convertido. Aleluya. La palabra, el yugo de la palabra es fácil. Aleluya, porque la misma palabra dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya, qué maravilloso es el Señor. Dice Santiago, habla de la lengua como un mal infernal, que aunque es un órgano pequeño entre los pequeños de nuestro cuerpo, hace el peor mal. Él le compara a un fuego capaz de incendiar el bosque más grande. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. Y aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Debemos, hermanos, que una vida que no domine la lengua, hermano, puede traer un chisme y puede desbaratar hogares, destruir familias. ¿Ve? Un pequeño miembro, fíjate todo el mal que hace, es un fuego. Aleluya, un mundo de maldad, llena de veneno mortal. ¿Ve? Dice, por ejemplo, está el caso del incendio de Chicago, Estados Unidos. Fue uno de los más notables incendios en aquella nación en su historia reciente. Y luego de una investigación llevada a cabo por el cuerpo de bomberos, esto determinaron que su origen y causa se debió a una colilla de cigarro.
una colilla de cigarrillo. Fíjate el mal que hizo en Chicago. ¿Ve? Un pequeño fuego encendió, hermano, todo Chicago. Y fíjate la destrucción que hubo en los Estados Unidos. ¿Ve? Es un ejemplo tremendo. Le compara también a un veneno mortal, Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un veneno tan tremendo que es el peor veneno, aleluya, que una coral. Es un veneno tremendo. Está comparando la lengua con un veneno, llena de un veneno mortal, ¿no? O sea que no hay antídoto para eso. El mismo hombre, hermano, no la puede domar, no la puede controlar. Y mira, hermano, si no controla la lengua, si no le pide al Señor, no pone la lengua allí en el altar de bronce, para que por la gracia del Señor, el Señor la sujete, la mate allí, aleluya, para que esa lengua sea usada bien y no mal. Vemos los males que puede hacer una lengua que no ha sido convertida. Porque si el corazón no es convertido, la lengua tampoco. Entonces lo que hace son males y no bienes. Entonces vemos aquí en Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es comparada también a la maldad tan grande, capaz de inflamar toda la creación. ¿Ve? Aquí en Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Fíjate algo tan tremendo. ¿Ve? Dice, positivamente dice que su fuego es infernal. Por consiguiente, es necesario recordar que el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Y es lo que dice aquí en Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Veamos pues en la palabra de Dios cómo usamos la lengua para mal y destrucción, aún entre los cristianos. Qué tremendo. Cómo usan la lengua, hermano, para hablar de pastor, para, hermano, matar la influencia de un ministro hablando mal, como una bestia bruta de las cosas que no entiende. Entonces, si no, hermano, no pone en el altar de bronce esa lengua, ¿qué daño? Es un daño tremendo. Es un mundo de maldad que es inflamada del mismo infierno. No es cualquier cosa. Estamos hablando de un tema, aleluya, que si usted, aleluya, no vigila, usted mata con la lengua. ¿Ves? Se convierte en un asesino. Cuando usted habla de un hermano, aleluya, eso es lo que hace esa lengua. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Proverbio 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Veamos pues en la palabra de Dios cómo usamos la lengua para mal y destrucción aún entre los cristianos. Se ha dicho que la lengua como instrumento cortante es la única herramienta de filo que se hace más afilada con el uso constante. A medida que usted, ¿verdad?, así como usa un 3 canales, un machete, usted tiene que sacarle filo. Y entre más lo, hermano, lo pasa sobre la piedra y más lo usa, hermano, coge más filo. Así, si usted usa la lengua, mire, hermano, le saca filito, pues. ¿Ve? Ahora, primero,
la lengua se usa mal. ¿Ve? El punto A, mintiendo. ¿Cuánto mal hace la mentira? Lo sabemos todo. La persona mentirosa llega a defraudarse a sí misma y a lo demás. Los demás pierden la confianza en el tal. Este mal se ha infiltrado. Fíjate este punto, el punto A tan solo. ¿Ve? Terriblemente entre los cristianos y está causando muchos males. Nuestro deber es, desterrar este terrible mal. Los mentirosos buscan parentesco con el mismo diablo. Se habla de lo que es la mentira. ¿Ve? Aleluya. Eso viene del mismo diablo. Fíjate eso. Aquí en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Fíjate, el Señor tuvo que condenar a esos religiosos y se lo dijo en su cara. Vea, si estaban los fariseos, los herodianos, toda esa gente de la crema, los religiosos. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que si una vida anda mintiendo, hermano, y le encanta, hermano, meterse en la mentira, sabemos que lo está usando el mismo diablo. ¿Ve? Ese es uno de los atributos del diablo, hablar mal. Dios, en cambio, dice en el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque también Proverbios 12, versículo 22 y Primera de Pedro 3, el verso 10, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Ahora, ¿qué dijo el hermano William Branham sobre lo que es una abominación? Una abominación es un sanitario inmundo, lleno de moscas verdes. Eso es lo que es la palabra abominación. ¿Ve? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. O sea que una lengua bien usada es contentamiento al Señor, pero una lengua, hermano, aleluya, mal usada es una abominación. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aún el mismo Señor aconsejó y dijo, aleluya, que sea su hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto de mal procede. Porque de las muchas palabras, aleluya, nos sobran pecados. De las muchas palabras. Una persona charlatana, hermano, aleluya, dice cosas tremendas, ¿verdad? ¿Cómo habla? Aleluya, hasta por los codos. Así dice, ¿verdad? Hay un refrán que dice que habla hasta por los codos. Así será, ¿verdad que sí? Entonces vemos, hermano, que la lengua es un mundo de maldad. Tenemos que refrenarla, hermano. Hay que echarle liga de frenos de la buena para que frenen seco. Aleluya. Aún esas gandolas, hermano, son conducidos por un pequeño volante. Y, hermano, tienen buenos frenos para frenar. Aleluya. Tremenda gandola. Ahora, el hombre tiene que refrenar, echarle buena liga de freno. Aleluya, buscar, aleluya, al Señor en espíritu y en verdad, rendirse de tal manera que Dios tome control y dominio y controle. Aleluya, le dé esa templanza para refrenar, aleluya, esa lengua. Gloria al nombre del Señor.
Dice, estamos muy prontos a censurar a los de afuera por sus mentiras. En cambio, como cristianos, olvidamos que Dios dice en Apocalipsis 21, versículo 27 y Apocalipsis 22, 15, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Ahora, todo eso proviene ¿de dónde? Hermano, los males, aleluya, de la lengua, ¿verdad? Las consecuencias. Dice, la amonestación solemne de Dios es Colosenses 3, versículo 8 al 10. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Usted quiere ver a un cristiano, probar a un cristiano, písale un callo. Y hermano, y comience usted a deleitarse, ¿qué es lo que dice? Porque si esa vida no es convertida, hermano, van a salir sapos y culebras de esa boca. Y eso que es cristiano, ¿verdad que sí? No mal. Entonces vemos que este es el tiempo que ha llegado, hermano, cuando tenemos que estar muy pendientes de nosotros mismos. Porque la lengua es un mundo de maldad, ¿verdad? Y entonces tenemos que refrenarlo, controlarlo. Usted ve en el mundo cómo se tratan hoy en día los jóvenes, ¿ve? Con palabras obscenas. Y ellos dicen esa cantidad de malas palabras, hermano, y algo tremendo, nadie le dice nada. Pero también usted como cristiano, por su manera de hablar, la gente van a decir, ¿quién es usted? ¿Por qué? Porque usted no, desde que, hermano, vamos caminando, vamos allí en el taxi, usted no dice ninguna mala palabra. ¿Por qué? Porque, aleluya, Dios ha controlado esa lengua. Usted se ha rendido en la presencia del Señor y has colocado esa lengua en el altar de bronce. Entonces Dios, hermano, le da gracia para hablar. Sus conversaciones son saladitas. Aleluya, y esa sal se atrae, esa sal, aleluya, levanta esa hambre y sed de justicia en la gente. Pero cuando usted habla mal, hermano, muchos se apartan de usted. No quieren hablar con usted porque usted tiene una lengua muy sucia. ¿Ve? Y hermano, qué bueno es cuando usted dice cosas buenas. La palabra en su tiempo, qué buena es. Un buen consejo a tiempo. Aleluya, pero si sale de su boca pura insolencia y hablar del gobierno y hablar del pastor, hablar de los hermanos, hermano, ya usted lo conocen, ya dice, no, mira quién llegó aquí. Se nos echó a perder el día, porque comienza a ser una buena tisana allí, cómo comienza, hermano, a cortar a uno y a otro. Entonces, todos los males tremendos que puede causar cuando usted no refrena esa lengua. Entonces es el tiempo cuando tenemos que aplicar estas verdades, ¿verdad? Allí en Colosenses 3, el versículo 8 al 10 dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, ¿ve? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque un hombre en su ira, hermano, puede cometer locuras. ¿Ve? Ira, enojo, aleluya, malicia. Hay que tener malicia. Usted no puede ver nada porque ya está condenando al hermano o la hermana. ¿Ve? Pensamientos malos. ¿Ve? Hay que tener malicia de la buena, no malicia del diablo. Sea bueno, sea malo, eso es malicia. Maledicencia.
torpes palabras de vuestra boca. Ya este es el tiempo en el cual estamos viviendo, que estamos para irnos. Ya no debería haber ninguna palabra, aleluya, mala en su lengua, en su boca. ¿Ve? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado, conforme la imagen del que lo crió. Gloria al nombre del Señor. Porque también dice él, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Esta es la primera partecita nada más, el punto A. Aleluya, mintiendo. O sea, la lengua se usa mal. O sea, el punto 1. Entonces aquí viene alguna característica, ¿verdad? Aleluya, tan solamente mintiendo, ese es el punto A. Vamos al B. Chismeando. Este es otro de los terribles frutos malos de la lengua. Solo Dios sabe cuántos problemas ha traído una lengua que lleva chismes. O sea, un chismoso descubre el secreto. Usted habla mal, le confiesan algo y usted en lugar de atesorar eso y no decírselo a nadie, usted comienza a hablar a uno y a otro. El que descubre el secreto anda en chismes. ¿Verdad? Es una persona chismosa. Aleluya, chismeando. Este es otro de los terribles frutos malos de la lengua. Solo Dios sabe cuántos problemas ha traído una lengua que lleva chismes. Es impropio e indigno de un cristiano genuino. Muchos andan a la caza de las palabras ajenas para dar rienda suelta a las suyas en mal. Dios dice, aleluya, Dios dice de este mal en Proverbios 18:8 y en Proverbios 26:20, las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pero si hay leña, mira, aleluya, allí se va a mantener ese fuego ardiendo. Pero donde hay chismoso, dice, donde no hay chismoso, cesa la contienda, se apaga el fuego. Aleluya, entonces hay que introducir más leña de la palabra para que podamos hablar cosas buenas. Eso sí, eso es una buena llama, una buena fogata, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al nombre del Señor. Un hombre puede robar a otro, quemar su casa y otras cosas, que en fin se acaban con el tiempo. Se pueden recuperar, aunque con sacrificio. En cambio, el mal hecho en chisme con la lengua va por todas partes. O sea, cuando una persona habla mal y anda en chisme, y hermano, ¿cómo va a ser, hermano, para recoger las plumas que ha botado? Yo me está haciendo brisa. Y hermano, ¿cómo va a recoger las plumas? Dígame si en este tiempo moderno en el cual estamos, hermano, donde está la internet, y hermano, y usted dice algo y eso va por todas las redes. Aleluya, ¿cómo va a ser usted? Aleluya, para recoger esas plumas. Si usted habló mal de un ministro, si habló mal de alguien y lo bombardeó, hermanos, por las redes. Hermano, si usted tiene que arrepentirse, ¿cómo hace usted? Algo terrible. Entonces, aleluya, lo mejor de todo es, aleluya, frenar esa lengua, que es un mundo de maldad. Aleluya. Dice, un hombre puede robar a otro, quemar su casa y otras cosas,
que en fin se acaban con el tiempo. Se pueden recuperar, aunque con sacrificio. En cambio, el mal hecho en chisme con la lengua va por todas partes. Son un montón de plumas sueltas en el tejado que será muy difícil recoger. Así muchas vidas son, aleluya, agotadas y destruidas por el chisme, justamente como un gran fuego marchita los árboles del bosque. Debemos, hermanos, que en una ocasión, ¿verdad?, hablando de los que son los sacerdotes, los curas, le puso una penitencia a una vida y que trajera una gallina y la desplumara y le quitó las plumas y que estuviera haciendo brisa. Y hermano, ese hombre, esa mujer hizo su día allí, hermano, sacando de las plumas a la gallina y con la brisa se llevaron entonces esa cantidad de plumas. Y luego le dijo, bueno, ahora la penitencia es, recoja las plumas. ¿Ve? Y la vida le dijo, ¿y cómo voy a hacer si estaba haciendo viento? Ese es el mal, aleluya, y cuando usted ha hablado mal de otro y ha, hermano, tirado, hermano, a ese hombre, a esa mujer por el suelo, chismeando, ¿cómo va a hacer usted para recoger las plumas? Algo tremendo, ¿no? Gloria al nombre del Señor, que Dios nos ayude. Aquí en Santiago 3, el versículo 10 al 14, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceituna o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer, aleluya, hacer agua salada y dulce. Quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buenas conversaciones sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. A vosotros que sois, aleluya, sois chismeados, a vosotros que sois chismeados, viví una vida tal de rectitud en el Señor que ninguno crea, aleluya, que ninguno crea los chismes. Una persona chismosa, lo mejor es no tomar en cuenta, no tomarlo en cuenta y no creer esos chismes, porque esos chismes, hermano, destruyen. ¿Ve? Aleluya. Entonces, hemos visto allí este punto tremendo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. A, B, aquí está C, la D. Dice, criticando, el punto D, criticando. He aquí otro mal entre los males de la lengua. Es entre los muchos uno que arruina a la iglesia. Es causa de enfriamiento, descontento, desánimo. Rompe la unidad, el amor, la paz, el gozo. Promueve división en la iglesia. Fíjate todos los males que puede causar la lengua, ¿verdad? Hablando de este punto D, criticando, o sea, los críticos. Un reino dividido contra sí mismo no podrá permanecer, dice el Señor. Aquí en Marcos 3, versículo 24 al 25. Y si algún reino, aleluya, y si algún reino contra sí mismo fuera dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna cosa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer
la tal cosa. Ahora, si el diablo echa fuera al diablo, su reino está dividido. ¿Cómo puede permanecer? ¿Ve? Un reino dividido cae. Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que hacen muchos cristianos cuando dan rienda suelta a la lengua para criticar. Lo más triste es cuando los de afuera se dan cuenta que los de adentro se comen los unos a los otros. Recordemos que de afuera salimos y volver allá con estas cosas es avergonzar nuestra fe. Nos olvidamos que nuestra iglesia debe ser un cielo en miniatura, figura del verdadero. Si creemos que vamos al cielo, hagamos entonces un cielo pequeño de nuestra iglesia, donde reine amor y compañerismo, no crítica. Entonces vemos que donde está la crítica, estamos criando, hermano, un infierno, ¿verdad? Pero si nosotros como cristianos podemos crear una buena atmósfera, que somos pequeños creadores, hermano, será un pequeño cielo. Aleluya. Y tenemos que ir practicándolo aquí, porque hermano, si entra aquí ese espíritu de crítica, y usted, hermano, los que usan para comerse en el desayuno, en el almuerzo y la cena son sus hermanos, hermano, ¿qué se espera entonces? Aleluya, yo no quisiera ir a un cielo así. Aleluya. ¿Ve? Pero aquí mismo tenemos que ir criando un cielo, un pequeño cielo. Tenemos que ir practicando, porque de aquel lado, de aquel respiro, aleluya, ninguno que ha hecho, ningún crítico, chismoso y vidas que están haciendo estragos, no van a entrar, aleluya, en el reino de los cielos. En ese reino allí, hermanos, son gente, aleluya, que han sido convertidas. Hasta que una persona no sea convertida, entonces lo usa Dios y lo usa el diablo. Allí vemos a Pedro, ¿verdad? Simón Pedro tuvo una experiencia, cuando el Señor dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos decían que era Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, aleluya, del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Ahora, ¿dónde aprendió Pedro eso? Eso vino por inspiración divina. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa piedra, sobre esa roca, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando el Señor estaba hablando de la Pascua que iba a venir, iba a ser sacrificado, que iba a ser colocado allí, hermano, para llevar el vituperio, Pedro se le acercó y le dijo, Señor, que no te acontezca esto, por medio del sentimentalismo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pone la mira en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres? Entonces Dios lo usó allí a Pedro y el Señor le dijo, bienaventurado. Y ahora le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, cuando una vida no es convertida, la usa Dios y la usa el diablo también. Pedro no era convertido. Aleluya. Aún el Señor le dijo en una ocasión, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. De manera que cuando estamos pasando por luchas y pruebas, tenga usted esa confianza. Dios ha orado por cada uno de nosotros, así como le dijo a Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte, que Dios nos ayude para que esa fe se mantenga a pesar de las luchas y de las pruebas. Usted pueda, hermano, probar que es un
un hombre y una mujer convertidos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Qué bueno. Dice, la crítica es juicio y Dios condena el juicio. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No murmuréis. Porque dice en Santiago 4, el versículo 11-12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Que cuando usted condena a otro o juzga a otro, murmura de la ley y juzga a la ley. O hay solamente un dador de la ley y es Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay otro punto. El punto es burla. O sea, todos esos son los males de la lengua, ¿no? Burla. Otro de los males condenables de la lengua entre los cristianos, se puede trazar sus resultados terribles y dañinos a toda la iglesia. Ha sido motivo para que los de afuera censuren nuestra conducta y menosprecien la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y si usted vive como un diablo, hermano, allá afuera, y después viene a la iglesia, aquí es un santurrón, usted tiene que vigilar eso. Porque está jugando, aleluya, está haciendo una obra de teatro. ¿Ve? Aleluya. Si usted es cristiano, sea un cristiano. Y si usted es mundano, manténgase en el mundo. Algo tremendo, usted no puede estar en dos lugares. Ha sido la causa de que muchos creyentes nuevos vuelvan al mundo o dejen la iglesia y se enfríen. También la causa de que otros no crezcan espiritualmente. Estos tienen temor de orar, leer y cantar. Los hermanos culpables de este mal entre los creyentes llevarán grave juicio del Señor, porque es pecar contra ellos y contra el mismo Señor, quien por ello murió. O sea, lo que es la burla. ¿Ve? Llega el punto, hermano, de que hay cristianos que el mundano se burla de ellos porque no pueden vivir la palabra. Están simplemente haciendo un simulacro allí en la iglesia y cuando sale, hermano, están haciendo cosas contrarias. ¿Ve? Aquí en 1 Corintios 8, versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Su responsabilidad delante de Dios es grande. Este mal es causa de escándalo y el Señor sobre esto dice, aquí en Mateo 18, versículo 6 al 8. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Qué tremendo eso. Ay del mundo por los escándalos, o sea, por los tropiezos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Qué tremendo.
Aquí en Lucas 17, versículo 1 al 3, y a sus discípulos dice, imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiese al cuello una piedra de molino y les, aleluya, y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, si 7 veces al día tu hermano pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, perdónalo. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Dios es amplio en perdonar. Y no solamente perdonar, olvidar. Yo perdono, pero no olvido. Es uno de los males comunes. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo perdono, pero no olvido. Usted le hacen males, hermano, y usted pasan los años, hermano, y usted todavía recuerda aquello. Y no se le olvida el día ni la hora, y aún como la persona estaba vestida, y usted guarda ese resentimiento allí por años. Eso es una raíz de amargura. Y cuando mira, hermano, usted echa raíces en eso, ¿cuánto le cuesta? Y esas raíces, aleluya, tienen que ser sacadas, destruidas. ¿Ve? Porque es un mundo, hermano, un mundo de maldad, raíces de amargura. Que usted viva, hermano, en ese sosiego, eso es algo, hermano, eso atormenta. Y allí mismo se mete el diablo para atormentarlo, cuando hay raíces de amargura. ¿Ve? Y eso tiene que ser quitado de los cristianos. Que Dios como tú, dice la palabra, que perdona la maldad y se olvida del pecado del remanente de su heredad. O sea, Dios perdona, es amplio en perdonar. Y lo bueno es que Él se olvida del pecado del remanente de su heredad. Entonces, si nosotros somos como Cristo, tenemos que aprender, aleluya, a ser amplios para perdonar y también para olvidar lo que nos hace. ¿Ve? Porque ese, mira, es un don maravilloso. Aleluya, del mismo Señor. Cuando Él dice la misma palabra, que Él se olvida. Aún Pablo dijo, Señor, ayúdame a olvidar las cosas del pasado y proseguir al blanco de nuestro llamamiento. Pablo pidió la ayuda del Señor. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos, como cristianos que estamos en este camino, debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, Señor, a olvidar las cosas del pasado? Fíjate, aún el profeta en una ocasión dijo, aleluya, muchas veces pensé que era Dios guiándome y era Satanás procurando desviarme del camino. O sea, si Dios coloca una maldición sobre alguien y usted por tal de salido, aleluya, por tal de aprontado, llega e impone las manos y comienza a orar por esa vida, hermano, ese espíritu, porque si Dios tiene a ese hombre, a esa mujer en disciplina, y usted por no orar, por no rendirse al Señor, no vigila e impone las manos, hermano, ese mal que tiene ese hombre o esa mujer va a caer sobre usted. Usted va a llevar la carga. Entonces, allí donde tenemos que vigilar, que no debemos de imponer nuestras manos apresuradamente. Entonces, tenemos que rendirnos si es realmente la voluntad agradable y perfecta de Dios. Usted no puede, aleluya, lanzarse así, no, usted tiene que orar, rendirse, Señor, es tu voluntad agradable y perfecta, que yo ore por aquella vida, que imponga mis manos sobre ella, que la unja con aceite. El Señor te va a decir, el Señor te va a guiar. Pero si usted no se rinde en la presencia del Señor, usted, hermano, va a meter la extremidad. Usted va a tener problemas. ¿Ve? Entonces tenemos que vigilar. Aleluya. Tenemos que rendirnos al Señor. Aleluya. Aquí hay otro punto, el punto F. Promoviendo rencillas. La vida que están promoviendo rencillas. Este mal se produce quizá directamente
pero es el resultado de muchos de los mencionados. Al chismear, criticar, burlar, mentir, se promueven rencillas que hacen mucho mal. Dividen. Este como mal de la lengua es uno que Dios abomina y aborrece. Fíjate lo que dice la palabra aquí en Proverbios 6, versículos 16 y 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. El testigo falso, que habla mentira, el que enciende rencillas entre los hermanos. Estamos hablando de lo que son, aleluya, males comunes de esa lengua, ¿verdad? La rencilla. Por eso dice él, aquí en Proverbios 17, versículo 14, el que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la porfía antes que se enmarañe. O sea, el que comienza la contienda, ¿ve? Es como abrir las aguas, una catarata, ¿ve? Aleluya. Después usted no va a poder, hermano, parar esa gran, aleluya, gran tormenta allí, ¿verdad? Esas aguas cuando se salen de su cauce, hermano, se llevan todo. El que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la porfía antes que se enmarañe. Él dice que los pacificadores son sus hijos, no los rencillosos. Aquí en Mateo 5:9, aleluya, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los rencillosos no tienen lugar en la iglesia del Señor. Allí debe reinar la unidad, conformidad y paz. ¿Ve? El punto G, ya son varias, una característica larga. Aleluya, lo que, aleluya, está aquí estudiando, ¿verdad? Este punto, aleluya, que hemos estado tratando sobre lo que es la lengua. Son varios puntos tremendos. Gloria al nombre del Señor. La lengua se usa mal, mintiendo, chismeando. Fíjate los puntos que hay. Criticando, burla, promoviendo rencillas. Ahora viene otro punto, el punto G. Deshonrando. ¿Ve? Usan la lengua tan mal que hieren y deshonran, aumentan y exageran los hechos sucedidos y hablan como dando estocadas. Proverbios 12, 18. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea, una lengua que no está bien domada, hermano, los que la usan, hermano, como golpes, ¿verdad? Aleluya, como dando golpes, hermano, una y otra vez. ¿Ve? Aleluya, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces usted desea tener una lengua que ande dando estocadas y apuñaleando a los demás, o quiere tener una lengua, aleluya, que trae medicina. Qué maravilloso, ¿verdad? Que usted habla y la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Así es que tenemos que andar los cristianos. Aleluya. Hacer esto como cristianos es olvidar que somos un cuerpo en Cristo. Primera de Corintios 12, versículo 25 al 27. Estamos hablando de deshonrando, la deshonra, ¿verdad? Para que no haya
desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte, que como tal debemos guardarnos unos a otros, que debemos prevenirnos con honra. Aquí en Romanos 12, versículo 10, amándoos los unos a los otros con caridad, caridad fraternal, o sea, con amor fraternal, proviniéndoos con honra los unos a los otros. Qué maravilloso es. Hablen cosas buenas el uno del otro. Aleluya, no hablen cosas malas, sino hablen cosas buenas el uno del otro y Dios lo bendecirá. Guardando y cuidando lo sucedido entre hermanos, lo de afuera no tienen negocio en la iglesia. Es deshonrar la iglesia hablar por fuera lo que sucede adentro. O sea que si hay un problema interno de la iglesia y usted lo divulga ya con los impíos, con los mundanos, eso es una deshonra para la iglesia. ¿Ve? Aún hablar en el hogar libremente sin escatimar quien oye, niños u otros inconversos. Se dice que muchos hijos e hijas y demás familiares difícilmente se podrán ganar a Cristo por esto, porque el hogar se convierte en un festín deshonroso, donde todo lo que sucede en la iglesia es el plato del día. Esto es deshonrar con la lengua. Y como cristianos, aleluya, segaremos el fruto de este mal. ¿Ve? Otro punto, el punto H, hablar mucho y usar palabras ásperas. Qué mal el de darle uso continuamente a la lengua. Es un placer para muchos darle cuerda y se olvidan que es pecado y no lleva a bien. Dios dice y aconseja aquí en Proverbios 10, el versículo 19 y Proverbios 13, 3. En las muchas palabras no faltan pecados, mas el que refrena sus labios es prudente. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. La palabra áspera es causa de muchos males también. La respuesta dura nunca debe de usarse. El consejo sabio es, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Fíjate lo tremendo que es el poder de la palabra. Y hay una vida que viene airada y usted, hermano, en lugar de tratarla con palabras de sabiduría, con mansedumbre, usted cae en el mismo terreno. Allí lo que va a haber un tremendo problema. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera hace subir el furor. Esto evitará que palabras torpes por fricción salgan de nuestros labios. Así también debemos tomar el consejo en Efesios 4:29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Qué tremendo es. ¿Ve?
Estos puntos los hemos tratado, aleluya, y queremos que ya este es el punto 1 que enfoca aquí sobre lo que es la lengua. La lengua se usa mal, ¿no? Entonces aquí hay como característica el punto A, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, mintiendo, aleluya, chismeando, criticando, burla, promoviendo rencillas, deshonrando, hablar mucho y usar palabras ásperas. Todos esos punticos, ¿ve? Entonces ya viene aquí la segunda parte, el segundo punto, nuestra responsabilidad como cristianos. Siendo que el mal uso de la lengua es condenado por el Señor, siendo que trae vergüenza a nuestra fe. Y Señor, entonces el cristiano regenerado tiene tremenda responsabilidad en el uso de la lengua. Es una persona convertida que hace alarde que es un cristiano. Hermano, ¿cuánto tiene que vigilar y cuidar la lengua? Eso que el Señor dijo que sea su hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto de mal procede, porque de las muchas palabras no faltan pecados. Su hablar debe ser más bien para condenar estas cosas, porque si las cosas que destruimos cuando venimos a Cristo, las mismas volvemos a edificar, nos hacemos transgresores y voluntarios. Una actitud pasiva ante estas cosas es señal de tremenda debilidad cristiana. Cuanto más una actitud de comunicación en la cual comportamos con ella. O sea que si usted, aleluya, ¿verdad?, es un cristiano, la palabra dice, el que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un cambio de vida, un cambio de 95 grados. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice el apóstol, no comuniquéis, aquí en Efesios 5:11, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargúyelas. O sea, que reprenda todas esas cosas malas, que no caiga en el mismo terreno y usted esté haciendo las cosas que hacía allá en el mundo, la esté haciendo ahora como cristiano. Usted, en lugar de dejarse llevar por la corriente y seguir la misma cosa del mundo, tiene que reprender esas cosas. Hombres y mujeres cristianas, salvados y regenerados por Cristo, deben avergonzarse y arrepentirse si participan en estas cosas. Es tiempo que mostremos al mundo lo que somos, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la boca tiene mucho que ver allí, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero si usted lo que sale allí, hermano, es pura palabras torpes, puras insolencias, puras cosas malas, puras cosas del mundo, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué carta, verdad? Somos cartas leídas de todos los hombres, pero ¿qué está leyendo el mundo en usted? ¿Está viendo la misma persona de antes, el mismo mundano rancio de antes, o está viendo una vida transformada por el poder de Jesucristo? Entonces tenemos que honrar a Dios viviendo una vida santa, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y continuando en este maravilloso tema,
Nuestras lenguas deben moverse para hablar siempre la verdad y para apoyarla, porque como iglesia somos columna y apoyo de la verdad. Y fíjate lo que dice aquí en 1 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepáis cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Que si hallamos falto, dice, que si somos hallados faltos y mentirosos, pagaremos nuestro pecado. Dios dice, habla verdad. ¿Ve? Aquí en Efesios 4:25, por lo cual, dejada la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Chismes, no debemos dar oído a ellos, porque nos hacemos cómplices para destruir las vidas de otros. Crítica, no participar de ella ni en el corazón, ni con los demás, porque también seremos cómplices. Burlarse, no debemos burlarnos de otros, ya que el cristiano más flaco y débil es de estima grande en los ojos del Señor. Si os burláis de él, Dios se vengará. No caigáis en tal terrible pecado, arruinando la vida de los nuevos creyentes, etc. De este terrible pecado no creemos que escaparemos. O sea, la burla, ¿no? No deshonréis ni a tus hermanos ni a tu iglesia hablando de ellos por fuera y en ninguna parte. El llamado es prevenirnos con honra. Aquí en Romanos 12, versículo 10. Amándoos los unos a los otros con amor, o sea, con caridad fraternal, proviniéndoos con honra los unos a los otros. Gloria al nombre del Señor. Dice, dominemos estos males hablando menos, aleluya, de lo malo y más de lo bueno. Y dice edificante, Efesios 5:19. Que debemos cambiar la trama. En lugar de estar hablando cosas malas, debemos hablar cosas buenas los unos de los otros. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate lo que dice en Efesios 5:19. Maravilloso. Aleluya. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí para continuarlo en un próximo programa. Estoy maravilloso este tema sobre la lengua. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias cuando una vez más nos permite, Señor, hablar, Señor, verdades, Señor. Y sabemos, oh Dios, que estamos aquí con un solo propósito y es hablar cosas buenas, Señor, cosas positivas. Aleluya, usar la lengua para bien y no para mal. Ayúdanos, Señor, que seamos sensibles a tu voz y que podamos transmitir, Señor, cosas buenas, que esa palabra corra y sea glorificada, Señor. Oh Dios de la gloria, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Padre, bendice los oyentes en diferentes lugares
y concede que esta palabra, este mensaje, llegue, haga eco en sus corazones. Aleluya, porque la palabra convierte el alma. Concédelo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios lo bendiga a todos en diferentes lugares. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.